La vida era más sencilla entonces. Vivía en una pequeña y pintoresca casa al final de una inocente calle sin salida, justo enfrente de la carretera principal. Todo lo que podía desear estaba al alcance de mi mano. Cualquier alimento se podía encontrar en una de nuestras 3 granjas, mercados de productos frescos o tiendas de conveniencia. Cualquier artículo deportivo se podía encontrar en Joe McGee's Sports Emporium. Todo lo que necesitabas o querías se podía encontrar a pocos kilómetros. Aún así, mi mente divagaba. De vez en cuando sentía curiosidad. Demasiada curiosidad para algunas personas. Verá, a diferencia de muchos otros en la comunidad, no estaba preparado para fingir que el mundo anterior no existía. Aunque fugaces por el día, los recuerdos de una época pasada se aferraban a mi conciencia. Desde entonces habían pasado 12 años, dejando 5 para recordar mal. Pero justo cuando notaba el deterioro de mi memoria, me concentraba en los detalles más finos. Una hoja rojiza bailando hacia un mar irregular de amarillo y verde, quebradiza y deforme, pero luego impecable en su descenso. El sabor agridulce del café de mi padre, cuya temperatura ocasionalmente me quemaba la lengua con cada sorbo. No hace falta decir que yo era diferente. Tenía mucho más miedo de olvidar que de recordar. Todas las noches, justo cuando el sol empezaba a ponerse, me aventuraba hasta el borde de la cúpula, lejos de la realidad edulcorada a la que todos nos habíamos conformado, lejos de los árboles de imitación y los sueños de plástico. Viajar al mundo real, aunque mi mente hiciera la mayor parte del trabajo. Me sentaba allí, en el borde de la cúpula transparente, y recordaba imágenes de la vida antes de la guerra, antes de que la humanidad quedara irreparablemente mutilada. Visiones de lo que un día fue, familia y amigos bailando al son de una melodía tan acogedora para los oídos nostálgicos, niños jugando al béisbol en un campo abierto lleno de hierba de verdad. Sin embargo, estos fantasmas no eran más que un pensamiento fugaz para una mente cansada, ya que contemplar el páramo inhóspito y ominoso que una vez llamé hogar solo despertaba aún más visiones de barbarie, destrucción y anarquía. Aún así, esos pocos segundos de alegría, incluso con el conocimiento del desolado telón de fondo detrás de ellos, hicieron que la experiencia valiera la pena. Mi capacidad para recordar ciertos recuerdos se desvaneció con el tiempo, pero siempre pude recordar vívidamente el día en que nos metieron en el domo. Mis padres habían sido personas muy influyentes antes de la guerra y sabían del inminente e inevitable fin del mundo meses antes de que sucediera. Así que cuando se anunciaron los planes para un superdomo, un hábitat para una selección exclusiva de supervivientes de la humanidad, hicieron todo lo posible para meterme dentro. El precio de meter a una persona en el domo era astronómico. Conseguir que entraran 3 sería imposible, incluso con la increíble riqueza de mis padres. En aquel momento sabían que apenas podían permitirse una entrada, y mucho menos 2 o 3, así que velaron por mi seguridad a costa de la suya propia. Yo solo tenía unos 7 años en aquel momento, y no podía comprender del todo la enormidad de las circunstancias. Todo lo que sabía era que mamá y papá se iban de vacaciones por un tiempo, y que yo me quedaba en un hotel extravagante. Por supuesto, cuando empezaron a caer las bombas, me enfrenté a la horrible realidad de mi situación. Afortunadamente, la entrada al domo valía la pena. Como se anunciaba, los que tenían entrada eran, de hecho, los últimos humanos supervivientes en la Tierra. El mundo exterior era ahora demasiado peligroso y contaminado para la existencia humana. Así que salir del domo era un deseo de muerte, suponiendo que tal hazaña fuera siquiera posible. La cúpula estaba sellada por todos lados, con nada más que una salida de emergencia que supuestamente resistiría cualquier explosión, arma o temperatura. El único método de salida sería una tarjeta llave, emitida solo a los funcionarios de más alto rango,
y a los oficiales miembros de oro. Esta puerta solo se usaría en 2 circunstancias: si un miembro de la comunidad se enfrentaba al exilio o si hubiera una brecha catastrófica dentro de la cúpula. En el raro caso de que se produjera tal brecha y se abriera la puerta, todos los hogares de los miembros oro contenían trajes de supervivencia que permitirían al portador sobrevivir con buena salud hasta 6 meses en el inquietante páramo exterior. Por suerte, mis padres, con sus muchas conexiones, pudieron conseguir una membresía oro para mí, con la esperanza de que estuviera a salvo en cualquier circunstancia. Mi infancia consistió en gran medida en lecciones sobre cómo ser un miembro funcional de la comunidad, la importancia de la cúpula para mi supervivencia y las consecuencias de la desobediencia en su interior. Aunque no estaba prohibido, no era aconsejable acercarse a los límites exteriores de la cúpula, ya que la estructura transparente no podía servir más que como un lúgubre recordatorio de nuestro traumático pasado, según los funcionarios encargados. Francamente, no puedo culparlos por decir eso, ya que el estado mental de muchas personas se estaba deteriorando incluso sin los constantes recordatorios. Muchos de los habitantes sufrían de lo que se conoce como fiebre nómada, que en casos leves no es más que un ataque temporal de locura, pero en casos más graves es una enfermedad permanente que puede tener diversas consecuencias. No se sabe exactamente por qué se produce esta enfermedad. Quizás la combinación de estar confinado en una cúpula y depender constantemente de aire artificial casi palpable pueda causar estragos en la psique de una persona. Un día, tu vecino Jim es tu mejor amigo. Al día siguiente intenta asaltar tu casa con un cuchillo de carnicero, alegando que Dios le ha hablado. El único síntoma constante de la enfermedad es la tendencia a hablar incesantemente de personas olvidadas, aunque los médicos siempre han descartado esto como delirante, especulando que a medida que la afección progresa, los enfermos experimentan alucinaciones de seres queridos, fallecidos, similares a lo que muchas personas afirman ver al borde de la muerte. Todo el mundo conocía a alguien que había sufrido la enfermedad, y solo los más afortunados conocían a supervivientes, ya fueran mentalmente estables o no. Si se te consideraba una gran amenaza para la sociedad, te ejecutaban o te exiliaban de la comunidad. Como no existía un sistema penitenciario, esta era simplemente la forma más fácil de tratar con los delincuentes y otras amenazas. Si tenías suerte y no cometías un delito demasiado atroz, te ejecutaban con relativa rapidez. Pero si eras un delincuente grave, te exiliaban. Una vez fui testigo del proceso de exilio, normalmente secreto. Era tarde, mucho después del toque de queda, y estar fuera a esa hora, sobre todo para presenciar un exilio, era un acto que podía tener consecuencias masivas. Pero con todas las conversaciones y advertencias desde mis primeros años en la cúpula, tenía que verlo por mí mismo. Después de que se difundiera la noticia del alboroto asesino de James Truffendale y se anunciara el veredicto de su inminente expulsión, supe que tenía una oportunidad. Acampé frente a la oficina del oficial y esperé a que James fuera liberado de su celda. Después de un zumbido mecánico y un estridente estruendo metálico, 3 hombres con trajes de protección salieron rápidamente con James y lo llevaron a la parte más occidental de la cúpula. No había ni una sola luz encendida en ninguna casa, ni lámpara en ninguna calle. Así que, para mantener mi secreto, James fue arrastrado fuera, encadenado con demasiada fuerza para que pareciera cómodo, y mucho menos para que pudiera moverse, ya que incluso desde la distancia, las venas de sus brazos, que de otro modo serían discretas, se dispararon como cables mientras lo arrastraban. Escupió todas las maldiciones del libro. Cómo alguna familia se las arregló para dormir durante esto es un misterio en sí mismo. El camino hasta la salida de la cúpula duró unos 15 minutos, todo lleno de obscenidades y profecías de personas olvidadas que conocen la verdad y volverán escondidas.
Observé cómo los 3 funcionarios de traje entraban en una habitación apartada que contenía la salida. No pude ver lo que pasaba dentro de la habitación, solo pude presenciar cómo James era arrojado a la fuerza al páramo y las secuelas. Después de que James fuera expulsado, los 3 agentes regresaron tranquilamente a su oficina y ni siquiera miraron a James. Sin embargo, yo no le quité ojo, esperando algún cambio notable. James se puso de pie inmediatamente y pareció suplicar desesperadamente por su vida. Golpeó con los puños las paredes de la cúpula, gritando histéricamente con la mirada más aterrorizada que he visto en los ojos de un hombre. Cuando se dio cuenta de que sus súplicas eran en vano, empezó a embestirse contra las paredes de la cúpula, golpeándose la cabeza contra la estructura hasta cubrirse con una máscara carmesí. Luché por seguir mirando. De repente empezó a toser y a escupir violentamente hasta que cayó al suelo y empezó a temblar como si estuviera sufriendo un ataque. Su piel empezó a ampollarse y luego a reventarse, lo que provocó salpicaduras de sangre y pus que goteaban por el lateral de la cúpula. Intentó levantarse y evitar que más piel se le desprendiera, pero poco después se derrumbó y la piel de sus piernas se cuajó como mantequilla bajo un soplete. Sus gritos eran inaudibles debido a las paredes insonorizadas, pero la visión de su mandíbula abierta y la carne de su rostro derritiéndose de sus huesos hizo que el sonido de los gritos resonara en mi cabeza. Quería apartar la mirada, pero no podía, ya fuera porque estaba paralizado por el miedo o simplemente enloqueciendo. No podía apartar la mirada. El montón de carne ensangrentada que quedaba se volvió lentamente negro como el carbón, casi como si se hubiera carbonizado hasta la médula, con manchas rojas apareciendo por todas partes, que abarcaban gran parte de su carne, hueso y piel casi licuada. Aunque ya no podía mover la mandíbula para gritar, el movimiento frenético de los ojos de James me decía que seguía vivo y sufriendo. Negándome a presenciar más de esto, me apresuré a volver a mi casa. Sin que nadie se diera cuenta, como era de esperar, no pegué ojo en toda la noche, petrificado ante la idea de la vida, o la falta de ella, fuera de la cúpula. Me llevó unos meses recuperar el valor para aventurarme de nuevo al borde, ya que el impulso de vivir en el pasado volvió a apoderarse de mí. Movido por lo que solo puedo describir como curiosidad mórbida, finalmente regresé a la escena del crimen. El cuerpo de James no estaba por ninguna parte, así que me sentaba allí todas las noches al ponerse el sol, tratando de desterrar los recuerdos oscuros y regocijarme en los felices. Una batalla constante una y otra vez. Hice esto durante años hasta que una fatídica noche todo cambió. Estaba sentado en lo que llamaban un árbol, mirando sin rumbo fijo al abismo, cuando noté algo en la oscuridad que se adentraba. Aunque era difícil de distinguir, vi una huella de mano en la pared de la cúpula. Perplejo, bajé del árbol y caminé con cautela hacia la huella. Estaba polvorienta y distorsionada. Había algo mal en ella, pero no podía precisar qué era. Nunca antes había visto una marca en las paredes, ya que cualquier sustancia que la tocaba rebotaba, goteaba o se deslizaba sin dejar rastro. Naturalmente, estaba confundido e intenté limpiarla. Lo hice varias veces, pero no pasó nada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me destrozó, hasta la médula. Me di cuenta de que la huella de la mano había venido del exterior. Desconcertado, retrocedí tambaleándome y corrí de vuelta a mi casa y a mi habitación, tratando de convencerme de que solo estaba en alguna parte de un sueño retorcido. Al final, mi ritmo cardíaco se ralentizó, mis ojos se volvieron pesados y pude obligarme a dormirme. Me desperté a la mañana siguiente, sin siquiera saludar a mis padres adoptivos, y corrí hacia el borde de la cúpula. Pero mi visión estaba oscurecida por una nube de polvo. Parecía como si hubiera golpeado una tormenta de polvo y toda la cúpula estuviera cubierta por una nube de suciedad.
Después de unos 30 minutos de buscar frenéticamente la huella de la mano, me di por vencido y racionalicé que debía haber sido un sueño. Justo en ese momento, sin embargo, vi que se formaba de nuevo una huella de mano. Esta vez, justo delante de mis ojos. Me acerqué a ella, con una mezcla de miedo y ansiedad en mi interior. Esa huella se convirtió en 2, luego en 3, luego en 4, y así sucesivamente, hasta que toda una sección de la pared oeste de la cúpula quedó cubierta de huellas sucias y deformadas de todas las formas y tamaños. No solo estaba cubierta parte de la pared, sino también el techo de la cúpula, y la repentina oscuridad hizo que una pequeña multitud inspeccionara el bloqueo. Las clases terminaron temprano ese día y los agentes empezaron a rodear la cúpula, impidiendo la entrada de cualquier ciudadano a la zona. Los agentes empezaron a intentar averiguar cómo se habían hecho las huellas y cómo eliminarlas, ya que su mera visión causaba histeria colectiva. El tiempo parecía ser esencial, ya que aparecía una nueva huella cada pocos minutos. Las autoridades empezaron a enviar agentes con trajes de protección para intentar eliminar las huellas desde el exterior. Ningún agente que se aventuró en esta expedición regresó con sus trajes hechos jirones, cubiertos de diversos fluidos corporales, que se devolvían burlonamente a cada despacho. Pero esto se mantuvo en secreto para el público. Se trazó una línea y los oficiales no fueron liberados hasta que se devolvió un traje intacto, excepto por la evidente ausencia de una tarjeta de acceso. Al segundo día, nosotros, el público, nos dimos cuenta de que no se trataba de una tormenta de polvo cualquiera. Habían pasado 24 horas y el polvo aún no se había asentado. Nuestra visión seguía oscurecida desde el interior, y si no fuera por nuestra capacidad para saber la hora, no tendríamos ni idea de si era de día o de noche. Y lo que es más preocupante, durante este tiempo, otro conjunto de huellas de manos había cubierto completamente la mitad de la cúpula que conducía a la puerta de salida. Al tercer día, todos nuestros animales se habían vuelto locos, o habían caído muertos sin razón aparente. Temiendo lo peor, mi familia de acogida, como muchas otras, almacenó y reunió toda la comida que pudo. Los mercados estaban siendo saqueados y no había suficientes oficiales o funcionarios para detener los disturbios. La cúpula estaba en un estado perpetuo de oscuridad. La única fuente de luz provenía de la tenue luz del sol, que apenas lograba abrirse paso a través de la nube de polvo y los espacios entre los dedos. Las huellas de las manos habían cubierto completamente la cúpula. Al cuarto día nos recibió el aullido de las sirenas. Se cortó toda la energía a la cúpula y parecía que el polvo se había espesado con las huellas de las manos, aparentemente superponiéndose unas sobre otras, envolviendo toda la cúpula en sombras. Se pidió a todas las familias que permanecieran en sus casas mientras la sirena se apagaba y se transmitía un mensaje a todas las radios de la comunidad, la única tecnología que parecía funcionar. Pensando que este mensaje sería de suma importancia, escribí el siguiente mensaje, que se está transmitiendo a petición de los funcionarios en el domo de la ciudad de Menda. Esto no es un simulacro. Existe una amenaza inminente para la comunidad. En este punto, el mensaje se degradó de forma audible y se volvió incomprensible. Lo único que rompió el silencio en la cúpula fue la estática de la radio y el ocasional grito agudo en la distancia. Después de unos momentos, la radio se recuperó y una voz ronca y antinatural tomó el control. La voz de la locutora era inquietante, incluso fantasmal, y pronunciaba minuciosamente cada sílaba de cada palabra, jadeando y respirando con dificultad, casi como si estuviera entre escombros. Cuidando de articular su mensaje perfectamente para que pudiera ser escuchado por encima del ruido blanco siempre presente, la locutora dijo: «Creíais que nos habíamos ido, que habíamos desaparecido en los recovecos más oscuros de vuestra mente, un recuerdo desvaído, una causa perdida. Creíais que nos habíamos ido,
que habíamos desaparecido en los recovecos más oscuros de vuestra mente, un recuerdo desvaído, una causa perdida. Creíais que nos habían arrebatado por las crueles manos de la luz, del poder, de la guerra. Puede que tuvierais razón. Os hemos dejado a vuestro aire, como vosotros nos habéis dejado a nosotros, ya sea borrados años atrás o desterrados de vuestra serenidad. Ahora os hacemos saber que hemos regresado. El clip de radio terminó. La estática se detuvo. Conmocionados, paralizados, petrificados, no se oía ningún sonido en ninguna de las casas, salvo algún que otro gemido o jadeo. De repente, la radio se volvió a encender. Las interferencias se reanudaron, pero a través de ellas oímos el sonido de una pesada puerta que se abría chirriando, luego un portazo metálico, junto con el sonido de un ejército de pasos. La radio volvió a apagarse. Como muchos otros, mis padres adoptivos subieron corriendo las escaleras y agarraron nuestros trajes de supervivencia. Me los puse rápidamente, sabiendo que la puerta de salida había sido forzada y que el aire contaminado ahora impregnaba nuestra cúpula. Empezamos a atrancar las puertas, pero luego pensamos que si lo que fuera que había ahí fuera podía atravesar la puerta de salida, podría atravesar fácilmente unos cuantos tablones de madera y sofás. Empecé a buscar armas por la casa, pero como las armas estaban prohibidas, tuve que apañármelas con un miserable cuchillo de carne. Mi familia y yo nos escondimos, refugiándonos en el ático, el lugar más seguro que teníamos en la casa. La habitación no contenía más que un escritorio en el extremo derecho, un juego de sillas, una radio de repuesto y una ventana tintada cerca del techo. Todos nos acurrucamos debajo del escritorio, rezando a cualquier dios que se nos ocurriera y planeando una ruta de escape si fuera necesario. Todo lo que podíamos oír fuera de nuestra casa eran gritos espeluznantes, el sonido de líquido golpeando el cemento y el crepitar del fuego. Las radios volvieron a encenderse. Una vez más, no se oía nada más que estática. Esto continuó durante unos minutos hasta que la estática cambió a una melodía bastante alegre, casi como si lo que fuera que estaba ahí fuera se estuviera burlando de nosotros. Reconocí la canción de mis primeros días, y en medio del caos incluso me reí un poco con el bucle. Mr. Sandman de los Beatles empezó a tocar una de mis canciones favoritas de mi infancia, antes de la guerra. Pero este momento de alegría no duró mucho. Pronto la canción se repitió tantas veces que sentimos que nos estábamos quedando sordos. Nos quedamos sentados allí durante horas, con nada más que el sonido de los gritos y esa maldita canción de los años 50 en nuestros oídos. Finalmente, mi curiosidad pudo conmigo de nuevo. Me acerqué lentamente a la ventana tintada y miré hacia la anarquía que se estaba desarrollando. Me disgustó lo que vi. Cuerpos tirados por ahí, destrozados en las calles, cadáveres ennegrecidos por el alquitrán y salpicados de rojo, que cubrían las aceras con fluidos corporales de todo tipo, pintando los edificios en la distancia como grafitis dementes. El barrio de al lado estaba siendo devastado por una milicia de almas perdidas, y sabía que el mío era el siguiente. Me alejé de la ventana, aterrorizada y sin palabras ante el caos que se desarrollaba ante mis ojos. Me senté lentamente junto a mis padres de nuevo. Preocupados, se miraron y se levantaron con cuidado y caminaron hacia la ventana. Ambos se quedaron mirando por la ventana lo que pareció una eternidad. Finalmente, ambos se volvieron y me miraron, inexpresivos y con una mirada de asombro en sus ojos, casi como si ninguno de los dos estuviera del todo allí. Al volver a mirarlos, noté algo. Mi padre sonreía. Esa sonrisita se convirtió en una mueca, y esa mueca se convirtió en una sonrisa repugnante y diabólica. Tenía una mirada en los ojos que no se parecía a ninguna otra que hubiera visto en un ser humano. Miró a mi madre y luego a mí, con los ojos lanzando dardos en todas direcciones. Luego empezó a caminar hacia mí, más a tirones que otra cosa.
Era casi como si intentara mover un hueso de su cuerpo con cada paso. Se paró frente a mí con la misma sonrisa maníaca en su rostro. «Cariño, sé un amor y dale tu pistola a papá. ¿Quieres?» No estaba en el estado de ánimo adecuado. Nadie lo estaba. Permanecí inmóvil, una oleada de pensamientos volando por mi cabeza, como una bala a través de una bandada de palomas. Dejé caer el cuchillo al suelo, incapaz de reaccionar de otra manera. Mi padre cogió el cuchillo, jugó con él como un niño con un regalo de Navidad y degolló a mi madre. Lo vi suceder, sin mover un músculo, y lo que es peor, sin importarme. La sangre brotaba de su cuello como un grifo. El líquido se me metía en el traje y manchaba mi alma. Mi padre cayó al suelo con ella, con lágrimas brotando de sus ojos, pero su sonrisa permaneció. Me miró, se disculpó y luego hizo los honores cortándose su propia garganta. Miré sus cuerpos, no triste, no traumatizado. Demonios, ni siquiera conmovido. Finalmente, me arrastré hasta la ventana tintada, sin querer siquiera mirar los cuerpos desaliñados de mis padres adoptivos, ignorando el hedor de la muerte. Así que me quedé sentado, observando cómo mi barrio era destrozado miembro a miembro por un ejército de cadáveres negros como el alquitrán y con manchas rojas, todos deformados de alguna manera. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Podía ver el mundo, pero no quedaba nada más que caos. Observé la horrible escena con mis ojos, la última visión que pensé que vería en mi vida. Un ejército de cadáveres ennegrecidos y manchados de rojo destrozaba las casas de la gente, cada miembro diferente de los demás. Todos tenían algunas similitudes distintivas. Todos tenían ojos saltones y enrojecidos que podían mirar al alma incluso de los individuos más obstinados. Todos parecían tener una fuerza antinatural, junto con una tendencia a escupir una sustancia ácida por la boca que, por lo que pude ver, derretiría cualquier metal, tela o trozo de carne. Muchos tenían mutaciones como brazos extra, garras afiladas en las manos o no tenían manos en absoluto. Otros tenían piernas anormalmente grandes y las usaban para aplastar las cabezas de sus presas. Muchos eran capaces de trepar o caminar por las paredes, ya sea de lado o completamente boca abajo, desafiando todas las leyes conocidas de la física. Lo único que noté fue que no nos estaban matando para alimentarse, porque nunca los vi comer carne humana. Lo hacían por diversión. Eran despiadados en sus métodos y no mostraban ningún remordimiento ni piedad. Tenían la venganza en mente, o al menos lo que quedaba de ella. Me senté junto a la ventana, esperando la entrada forzada en mi casa, esperando la dulce liberación de la muerte. Cerré los ojos, esperando oír el dulce sonido de mi puerta rompiéndose y mis escaleras siendo pisoteadas. Pero no pasó nada. Por primera vez, reinaba un silencio total, excepto por el sonido del señor Sandman golpeando mis oídos como un mazo. Abrí los ojos y dirigí mi atención al exterior. Todo el ejército estaba estacionado frente a mi casa, observando cada uno de mis movimientos. Los miré, aceptando finalmente mi destino, e hice un gesto para que terminaran con mi muerte. Una vez más, no pasó nada. Se quedaron allí, mirándome con ojos pequeños y enrojecidos. Se quedaron allí durante horas, sin moverse, y me di cuenta de que me estaban esperando, obligándome a ir hacia ellos, sabiendo que no tenía suficiente comida para sobrevivir para siempre. Estábamos en un punto muerto, pero no iba a rendirme y darles esa satisfacción. Tendrían que esperar conmigo, e incluso si estaba prolongando lo inevitable, al menos me daría la sensación de haberme reído el último. Ahora estamos aquí. Llevo días sentado en este ático, sobreviviendo a base de judías enlatadas y fruta. La única forma en que he podido mantener la cordura es escribiendo esto. Al menos ahora tengo algo que hacer conmigo mismo, algo que me impide coger el cuchillo de carne y hundirlo en mi pecho, aunque signifique escribir estas memorias una y otra vez. De vez en cuando miro por la ventana a ese ejército implacable y me quedo pensando.
Recuerdo mis mejores recuerdos y cómo, incluso en medio del caos y de todas las adversidades a las que nos enfrentamos, la vida era más sencilla entonces. Para más historias de terror creepypasta aterradoras, echa un vistazo a la lista de reproducción o al vídeo en pantalla.